no podían atravesarlo. Bueno, no nos olvidemos y ya no podemos. Entonces, vamos a hablar, hablamos que el NAD y el FAD, ¿a cuántos ATP iban a hacer una equivalencia? NAD 3. Bueno, entonces hablamos de las dos lanzaderas. No, pero estamos hablando en serio. No, chicos, ya ha pasado mucho. Las notas están súper bajas, pero es porque no han estado entrando, entran cuando quieren. Entonces, hoy sí no. ¿Verdad? A los últimos 6 que entraron con bata no los debería haber dejado entrar, pero vamos a ¿verdad? Vamos, sigamos. Entonces tenemos lanzadera glicerol 3-fosfato y lanzadera malato aspartato. Hablamos que la lanzadera glicerol 3-fosfato iba a tener dos enzimas y iba a localizarse en músculo esquelético y cerebro, ¿verdad? Entonces ustedes ahí en la hoja dicen localización y ustedes ponen las enzimas y dónde está sucediendo y empezamos a hablar de la primera reacción. Entonces la primera reacción, estamos ahí, decíamos que iba a ser la glicerol fosfato deshidrogenasa citosólica, ¿verdad? Iba a transformar ese NAD reducido en oxidado. Y el glicerol 3-fosfato sí iba a poder pasar la porina, ¿verdad? Bueno, entonces teníamos aquí el glicerol 3-fosfato iba a atravesar la porina y vamos a encontrar la segunda enzima, glicerol 3-fosfato mitocondrial a nivel de la membrana interna. ¿Cómo vamos ahí? Y luego pasamos a hablar que el FAD iba a agarrar esos dos iones protonados y íbamos a ir al complejo 2. Y esto era toda la lanzadera. ¿Estamos ahí? La primera, glicerol 3-fosfato. A la número 2. Bueno, entonces yo les decía que el libro con el que estamos dando la bioqui, que es el libro que ustedes leen. Entonces, muestra este esquema que está explicando exactamente lo mismo. Aquí tenemos una enzima, tenemos la otra, la membrana externa, la membrana interna, el glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Y luego el FAD pasa al complejo 3. Y vimos entonces la lanzadera malato aspartato. Y vamos a tener 4 enzimas, ¿verdad? Que era la transaminasa 1, transaminasa 2, teníamos la mitocondrial, la citosólica y los dos transportadores. Entonces ahí cabal la hoja les dice a ustedes que pongan las enzimas, que pongan los transportadores y que pongan los órganos en donde está sucediendo. ¿Sí? Sí. No, el órgano, digamos, es el órgano. Aparte es el órgano. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, estas lanzaderas suceden en 2 lugares. ¿Dónde están sucediendo? Citosólica. En el citosol y en la matriz mitocondrial. Esos son los 2 lugares. En el citosol y en la matriz mitocondrial. Bueno, entonces estamos aquí. El mecanismo de la lanzadera malato aspartato. Entonces vimos esto y ayer Lashmi y alguien más dijo que cambiara unas flechas, ¿verdad? Que parecía que causaban confusión, entonces las cambié para que quedara más claro. Entonces estamos aquí y decíamos que íbamos a empezar con el NAD que tenemos de la glucólisis, lo íbamos a oxidar y la deshidrogenasa iba a cambiar el oxalacetato a malato, porque el malato sí podía pasar la membrana mitocondrial externa. Bueno, luego necesitaba una proteína antiporte que me daba malato, pero tenía que darle yo alfa-cetoglutarato. El malato se venía, miren, el malato lo traemos desde aquí. El malato viene y va a cambiar otra vez a oxalacetato y tenemos el NAD reducido que estamos buscando, porque este es el que nos va a dar ¿cuántos ATP? 3. Ahí está, 3 ATP. Bueno, entonces seguimos. Estábamos aquí, ¿verdad? El oxalacetato de esta reacción viene y por la transaminasa se vuelve aspartato. Vamos a enfocarnos aquí. Ese aspartato va a poder
puede pasar por una porina, otra vez la membrana externa, aspartato, alfa-cetoglutarato y regresamos. ¿Verdad? Por eso se llama la lanzadera malato, aspartato. Vale. Pero aquí teníamos el alfa-cetoglutarato que me servía para que el malato pudiera entrar. ¿Cómo producía ese alfa-cetoglutarato? Porque el glutamato podía entrar, se iba al antiporte glutamato y la enzima me iba a volver alfa-cetoglutarato. ¿Sí? O sea que ese glutamato va a entrar a la matriz mitocondrial y no se une ahí. No. Los dos que pueden entrar libremente es el malato y el glutamato. Ellos solo pueden entrar, pero no pueden salir. Y el alfa-cetoglutarato y el aspartato pueden salir, pero no pueden entrar, porque es selectiva. ¿Verdad? Esto memorícenselo de una vez porque tienen que ver con el ciclo de Krebs. Muchos son los mismos compuestos. Ahora nos vamos a entender de dónde aparecían. ¿Cómo estamos ahí? Sí. Vale, entonces les puse aquí que era la primera diapositiva, las enzimas que tenía y los procesos que están haciendo. Entonces ahí dice 2 enzimas citosólicas y 2 enzimas de mitocondria, ¿verdad? Vale. Esta enzima que está aquí hace lo mismo, miren, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es de oxalacetato a malato y aquí es de malato a oxalacetato. Porque entonces quiere decir que es una reacción. Si se puede hacer aquí y se puede hacer aquí, va a ser reversible. Entonces, ahora aquí, miren, hace exactamente lo mismo, pero estamos revertiendo la reacción. ¿Todos lo ven? Bueno, ¿por qué en este caso necesito hacerlo al revés? Porque aquí lo que yo permito salir es glutamato, ¿verdad? Porque vengo aquí y ese aspartato lo vuelvo alfa-cetoglutarato. Para que sea malato, porque la lanzadera se llama malato aspartato. Entra el malato, se vuelve otra vez hexalacetato, aspartato, ¿verdad? El aspartato cambia con el glutamato, sale alfa-cetoglutarato. Bueno, ¿todo el mundo entiende eso? Ahora vamos a los dos transportadores, ¿verdad? Hacemos que este transportador sobre es malato por alfa-ceto y este aspartato por glutamato. ¿Hoy sí? ¿Estamos claros? Sí. Más o menos. Bueno, ¿qué es esto que está aquí? Como les digo, esta es la imagen que tiene el libro. Y es exactamente lo mismo. Aquí está la enzima, dice que la enzima me vuelve alfa-cetoglutarato por malato. El malato puede entrar por una porina. Vamos al cotransporte de malato a alfa-cetoglutarato. Aquí es exactamente igual que arriba, ¿verdad? De malato a oxalacetato, el NAD que estoy buscando reducido, y este es lo mismo, ¿verdad? Lo único es que yo no les hice así esta reacción, sino que la puse recta, ¿verdad? Porque eso lo van a aprender hasta que pasemos a aminoácidos. Bueno, ¿todo el mundo sí entiende cómo se hace la reacción? Y con atención, hablando hasta allá. ¿Puede volver a repetir este ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos oxalacetato otra vez. Oxalacetato va por la enzima transaminasa a volverse aspartato. El aspartato va a salir, pero para que pueda salir el glutamato va a entrar. El glutamato por la enzima transaminasa se va a volver alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato puede salir y el malato puede entrar. Entonces, fíjense bien porque aspartato, la lanzadera es malato-aspartato, 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 ¿verdad? En todas las áreas, el citosol, intermembrana, matriz mitocondrial están los compuestos. Entonces, sale el glutamato entre el aspartato. Pueden salir y el otro va a entrar. Entonces, otra vez el aspartato, estamos haciendo aquí lo mismo, ¿verdad? Aspartato a alfa-cetoglutarato. Perdón, oxalacetato. Oxalacetato a aspartato. Aquí tenemos glutamato a alfa-cetoglutarato, glutamato a alfa-cetoglutarato. ¿Sí? ¿Todos? Vale, eso se lo tienen que memorizar, porque si pongo la reacción, tienen que saber qué está pasando.
Bueno, entonces ahí terminamos con el NAD, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el NAD? El siguiente compuesto es que vamos a ver qué pasa con el piruvato. ¿Qué hice en la vida? El piruvato. Tenemos que sea la glucólisis, el ATP, el NAD, lo vamos a mandar a las lanzaderas. Si estoy en músculo, ¿a qué lanzadera lo voy a mandar? Glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. Estoy en hígado, ¿qué lanzadera voy a usar? A la transpartal. Entonces la lanzadera va a depender de que yo les diga en qué órgano está pasando la glucosa. Entonces esta ruta está pasando en tal órgano y entonces ustedes ya van a deducir esos puntos. Entonces tenemos aquí el piruvato. Doctor, No, no es el piruvato, es el NAD. ¿Verdad? El NAD reducido. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar del piruvato. ¿Verdad? Ya lo tuvimos porque los residuos o los resultados de la glucólisis era el NAD reducido que teníamos. 2. Eso no se nos puede olvidar. Y el piruvato que tenemos. Y los ATPs, ¿cuántos son? 2. 4. Y si son ATP netos, 2. Entonces ya dijimos qué hacíamos con el NAD y ahora vamos a ver qué hacemos con ese piruvato. Entonces tengo el piruvato. El piruvato puede agarrar 3 rutas distintas, pero va a depender de quién está haciendo la ruta o en dónde se está haciendo la ruta. Si la ruta está en un proceso anaeróbico, los 2 piruvatos que yo obtuve en la glucólisis van a formarme 2 lactatos. Y esto se da por fermentación de ácido láctico. ¿En dónde va a suceder? En músculo, eritrocitos y algunos microorganismos. O sea que si yo estoy en músculo, voy a hacer la glucólisis, tengo ese piruvato, ¿y qué voy a hacer con ese piruvato? ¿Me tengo que volver? Lactato. Bueno, sí, es una condición aerobia, o sea, voy a entrar a la mitocondria. Ahí están pasando las lanzaderas al mismo tiempo, pero en este caso yo vendré el piruvato, porque la lanzadera para el NAD, ¿verdad? Y vamos a traer el piruvato, entonces lo voy a volver 2-acetilcoano. Ahora, si hay condiciones anaerobias y voy a hacer una fermentación alcohólica, vamos a volverlos en 2-etanol y 2 dióxido de carbono. ¿En dónde va a pasar esto? Cuando estemos viendo microorganismos. Ustedes van a ir a van a cultivar microorganismos y van a ver si van a hacer una fermentación alcohólica, ¿verdad? Si la bacteria puede hacer glucólisis y a partir del piruvato puede volver etanol. Bueno, entonces, miren, como todavía no he entrado micro, les voy a explicar un poquito. Los microorganismos se clasifican en 3. Tenemos bacterias, que hay de un montón de familias y clases y grupos. Tenemos virus y tenemos hongos. Y los hongos se dividen en hongos y levaduras. ¿Verdad? O sea, una levadura es un hongo celular. Bueno, entonces la fermentación alcohólica se lleva a cabo por las levaduras. Las levaduras son las que hacen fermentación alcohólica, la mayoría de las bacterias hacen fermentación láctea. Entonces, el paso 1 es que la fermentación alcohólica va a consistir en que esas levaduras van a agarrar el piruvato, lo van a volver acetaldehído y luego lo van a volver etanol y van a descarboxilar. Entonces, tenemos el piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos, porque la glucosa era 6. Y al final obtuve 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Pero el acetaldehído solo tiene 2 carbonos, entonces vamos a descarboxilar. Y aquí necesito magnesio como cofactor y necesito... ¿Esa qué vitamina es? B, ¿verdad? Sí, porque todas las vienen cofactores. B1, la B1, ¿verdad? Entonces la B1 va a ser cofactor y esta reacción es reversible, descarboxilamos. Ese acetaldehído, ahora vamos a usar una deshidrogenasa y estoy usando un nada. Entonces, aquí estoy obteniendo o perdiendo energía. Pero miren, yo di una molécula aquí energética que puede formar 3 ATP y estoy obteniendo una menos energética. Y luego voy a formar etanol. Entonces, el acetaldehído reduce el etanol utilizando, ¿verdad?, una deshidrogenasa y para producir nada. Entonces, esto es lo que está pasando. Se da la glucólisis
En la glucólisis vemos que obtenemos NAD, piruvato, ¿verdad? Y para volver ácido pirúvico, piruvato, y obtenemos 2 NAD, que lo voy a mandar a las lanzaderas, ¿verdad? Bueno, después ese ácido pirúvico vamos a descarboxilarlo por una enzima que se va a llamar descarboxilasa. Piruvato, descarboxilasa. Tenemos acetaldehído, se da una fermentación alcohólica, pero en este caso yo voy a usar los 2 NAD reducidos y voy a obtener 2 NAD oxidados. O sea que los 2 que obtuve aquí los estoy utilizando. Entonces, ¿cómo queda el balance neto? ¿Del NAD va a quedar? 0. Porque los 2 que obtuve en la glucólisis los voy a usar para volver etanol. Bueno, ¿cuándo va a suceder eso? Que tenemos problemas de levaduras. La mayoría de veces tenemos en otitis, ¿verdad? Muchas otitis son recurrentes en pacientes porque muchos las diagnostican como otitis bacteriana. Entonces vale ponerle antibiótico, antibiótico, antibiótico. Y el paciente no va a reaccionar. Cuando se manda el hisopado se da cuenta que era una levadura. Entonces, nunca, porque un antibiótico no va a poder actuar contra una levadura. Porque si era una levadura, vamos a decir, es un hongo, tienes que usar un antimicótico. Y un antibiótico es para bacterias. ¿Ah? Entonces quiere decir que esas bacterias van a venir y van a agarrar ese metabolismo celular, van a agarrar el piruvato de la glucólisis, lo van a agarrar para ellas y van a volverlo. ¿Qué lo van a volver? Etanol, y se van a ver que Carlita es decir, cuando uno se acerca y le huele, porque uno tiene que oler a sus pacientes. La oreja tiene un olor feo. Sí. Sí, porque no todo huele igual. Bueno, vamos. La fermentación láctica. Entonces, la fermentación láctica es que yo voy a volver el piruvato ácido láctico, pero tengo que estar en un ambiente que sea anaerobio. Entonces tengo 2 anaerobios y un aerobio. Esto es cuando nosotros tomamos yogur. Entonces el yogur, ¿qué es? Es un proceso de fermentación donde las bacterias comían, agarran toda la glucosa de la leche, que realmente es la glucosa en la leche, ¿cómo se llama? Lactosa. La descomponen. Ácido pirúvico, piruvato y tenemos que ácido láctico. No voy a entrar ahorita en detalles que va a ser. Entonces vamos aquí, ¿verdad? Una levadura con el piruvato va a formar 2 etanol. ¿Por qué 2? Porque hay 2 piruvatos. Eso no lo puedo olvidar. Y aquí 2 ácido láctico, una bacteria, porque hay 2 piruvatos. Ahora sí. Bueno, entonces la respiración aerobia es llamada descarboxilación oxidativa del piruvato. Y es que vamos a convertir el piruvato en acetilcoenzima A. Entonces venimos aquí, ¿verdad? Glucosa, piruvato. Y voy a volver ese piruvato acetilcoenzima A. El problema es que tengo el piruvato en el citosol, ¿verdad? En los otros 2, que estamos hablando de bacterias y de levaduras, la razón de que no hablamos de mitocondrias es porque las bacterias no van a hacer respiración a nivel de mitocondria, porque las bacterias no tienen organelos en membranas. Entonces las bacterias hacen la respiración celular a nivel de la pared celular, pero todos los demás animales van a hacer la respiración celular a nivel de la mitocondria. Entonces por eso es que estamos mandando nosotros el piruvato, el NAD, todo a la matriz mitocondrial. Bueno, entonces los otros 2 rutas del piruvato, que es etanol y ácido láctico, va a pasar solo en microorganismos, ¿verdad? Solo en microorganismos, o levaduras o bacterias. Y cuando hable específicamente de ácido láctico en animales domésticos, va a ser algo diferente a hablar de ácido láctico en bacterias. Entonces empecemos por esto. Sabemos que el piruvato es el producto de la glucólisis, va a entrar a la siguiente vía o ruta metabólica, pero tiene que pasar del citoplasma al interior de la mitocondria, igual que el NAD, ¿verdad? Se va a dar una descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿En dónde más el piruvato se descarboxilaba? Para volverse acetaldehído. Cuando estamos volviéndolo en etanol, también lo vamos a descarboxilar para volverlo acetilcoenzima. Entonces, ahorita
el piruvato a la mitocondria, pero solo va a permitir si yo le doy un. Entonces más adelante van a ver que toda esta parte del espacio intermembrana se caracteriza porque ahí está lleno de protones, hidrógeno, lleno aquí de hidrógeno. Entonces aquí vamos a poder entrar el piruvato solo si damos hidrógeno. Entonces el piruvato viene y va a entrar por un complejo de transporte de piruvato y el piruvato ya está aquí. Entonces está fácil, ¿verdad? Con transporte sale hidrógeno, un complejo de piruvato y entra. Después vamos a ir al ciclo de Krebs. Vale, entonces la matriz mitocondrial. El piruvato ahí se va a convertir en acetilcoenzima A, en la matriz mitocondrial. La transformación, el piruvato se va a transformar en compuestos carbonados del dióxido de carbono, pero va a reaccionar con un nado. La coenzima activadora es la coenzima A, que es la forma activa de la B5 o ácido pantoténico, ¿verdad? Esta va a ser una molécula de 2 carbonos que va a formar el acetilcoenzima. Miren, esto no es lo mismo, dice coenzima A, y aquí dice acetilcoenzima. Entonces le tenemos que dar un acetil a este compuesto, ¿verdad? Entonces el acetilcoenzima A en la célula puede agarrar varias rutas, pero principalmente el ciclo de Krebs o del ácido cítrico. ¿Todos entendieron esos conceptos? ¿Sí? ¿Lo hicieron bien? Entonces ahí estamos. El objetivo es que yo voy a venir y voy a convertirlo en acetilcoenzima A, tiene que estar en la matriz mitocondrial, porque solo el acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. El piruvato no tiene nada que ver. Tengo que convertirlo en acetilcoenzima A para poder entrarlo al ciclo. Entonces aquí estamos el piruvato y lo voy a descarboxilar por un complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, que está formado por 3 enzimas. No voy a preguntar las enzimas en el examen. Solo tiene que poner complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que está descarboxilando. Entro con 3 carbonos y únicamente salen 2 y formo el acetil. ¿Qué me falta aquí? Poner el OA. Vale, entonces vamos. Entonces tenemos aquí piruvato, complejo piruvato deshidrogenasa y entra el acetilcoenzima A la reacción. El acetilcoenzima A está compuesto así. Vamos a tener que tiene un adenosin trifosfato O, B, ¿verdad? Va a tener también ácido pantoténico o vitamina B5. Va a tener una cisteamina, que es un compuesto que tiene energía porque vamos a tener ahí un grupo acetilo y un grupo tiol. ¿Verdad? Aquí está que les puse el grupo tiol. Entonces, eso es como está formado la coenzima A. Entonces, entra la coenzima A, va a venir y cuando se da la reacción, aquí aparece. ¿Por qué aparece aquí este azufre? Porque es el grupo tiol, ¿verdad? Que originalmente estamos diciendo que está aquí. Entonces yo le estoy quitando este compuesto. Aquí estamos, acetilcoenzima A. Al mismo tiempo, o sea, estamos agregando el acetilcoenzima A, estamos descarboxilando porque aquí hay 3 enzimas que están actuando al mismo tiempo. Una está descarboxilando, otra está agregando el acetilcoenzima A y otra va a estar viniendo y vamos a tener un NAD oxidado y va a salir un NAD reducido. Entonces, esta reacción produce energía. Sí. ¿Equivalente a cuántos ATP? 3. ¿Cuántos nada? ¿Cuántos ATP? 6. Eso, 6. ¿Por qué 6? Porque hay 2 nada. Porque hay 2 ¿qué? Nada reducidos. Solo hay uno. Porque hay 2 piruvatos. ¿Recuerdan? La glucólisis me da 2 piruvatos. Entonces yo estoy, vamos a regresar. Eso tiene que quedar claro porque si no las cuentas no les van a salir. Estoy entrando 2 piruvatos. Entonces tengo 2 acetil-CoA. Esto tiene que quedar pero bien claro. ¿Ah? Que este proceso está pasando 2 veces. Bueno. Entonces, la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿cuántos ATP puede llegar a sintetizar? 6. Estoy usando una lanzadera malato aspartato. ¿Cuántos ATP me está dando? 6. Traigo 2 ATP de la
Sí. La lanzadera más las 2 aspartato, ¿cuántos me da? 6. Luego tengo ese piruvato, lo meto a la matriz mitocondrial, se descarboxila y ¿cuántos NAD me da? 2 NAD que se pueden llegar a convertir en 6 ATP. Todos están claros. Ojalá, porque a la hora de escribirlo parece que ya no está tan claro. Entonces ahí en sus hojas hasta abajo se dan cuenta que les puse cuántos ATP se están sintetizando. Para que ustedes lo van ahí 3, 4, ¿verdad? Sí, sí. Para que lleven bien la cuenta. Vamos a tener que hacer un examen. Y ahí está toda la reacción. O sea que si yo les pongo esta reacción a ustedes, en el examen, primero, ¿dónde se da esta reacción? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? Órgano. Músculos, microorganismos. Piruvato acetil-CoA. En todos los que sean aerobios, porque ¿qué dijimos? Que era tenía que estar una reacción aerobia. En todo órgano que tenga oxígeno va a suceder. Aerobio. Va a suceder en todo. Ahora sí, ¿en qué organelo está pasando? En la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Bueno, ahí estamos. Entonces, esta reacción, si yo les digo a ustedes, escriban los cofactores, ¿a quiénes ponen? No, a la vitamina B. Son estos dos, ¿verdad? Ahora yo les digo, escriban las coenzimas. ¿Quiénes son? Ahí sí, ponemos estos dos. ¿Quiénes son las enzimas? Es el complejo piruvato deshidrogenasa. Como son 3 enzimas, por eso están pasando 3 reacciones al mismo tiempo. Y se obtienen acetil-CoA. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de convertir piruvato a acetil-CoA? ¿Cómo se llama? Descarboxilación oxidativa. ¿Dónde sucede la descarboxilación oxidativa? En todos los órganos aeróbicos. No. ¿Dónde sucede la descarboxilación oxidativa del piruvato? En la mitocondria, en la matriz. Bueno, repitamos entonces. ¿Dónde sucede la descarboxilación del piruvato? La matriz mitocondrial. Eso lo tienen que saber bien claro. ¿Dónde sucede la glucólisis? El citosol. Todas las rutas las tienen que saber porque no sucede donde mismo. Bueno. Y aquí estamos, ¿verdad? Qué bonito. Ahí vamos, glucosa. ¿Cuántos ATP dije que se forman aquí? 4. 4, y de esos 4, 2 son 3. El piruvato entra aquí. ¿Cómo entra ese piruvato a la matriz mitocondrial? Se descarboxila. Un antiporte con hidrógeno y luego en la membrana interna. Entra solito. Por un complejo. Por un complejo piruvato. Ya entró el piruvato aquí. Es que se recuerdan que todo lo que entre tiene que pasar la membrana externa, espacio intermembrana y la membrana interna. Tiene que pasar esas dos. Entonces, cuando ustedes expliquen algo, tienen que saber que hay 2 pasos. Siempre van a haber 2 pasos. Llegamos aquí al piruvato. ¿Qué sucede con el piruvato en la matriz mitocondrial? Se descarboxila. Eso. ¿Quién descarboxila el piruvato? El complejo enzimático, piruvato, deshidrogenasa. Bueno, ¿qué es lo primero que va a pasar en el complejo? ¿Qué hago con el piruvato? Primero, ¿cuál es la primera cosa que pasa? Lo tengo que descarboxilar. Porque el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene nada más 2. Entonces tengo que quitar, lo descarboxilo. Después que está descarboxilado y ya es acetil, tengo que agregar un coenzima A, ¿verdad? Y luego, ¿qué hago? ¿Cuál es el último paso? Pues son 3 enzimas. La última enzima hace una. ¿Sí? Entra una. Lo reduce. Y lo reduce. ¿Está claro? Y se forma acetil-CoA. Entonces el siguiente tema es Ciclo de Krebs. bueno, entonces ahora ¿cómo se va a regular esto que está aquí? Miren en el examen, puse hasta la X y les puse el compuesto y les puse el triangulito del compuesto y solo me tenían que poner quién para esta ruta y quién activa esta ruta. No tenían que copiar eso y ponerlo en las 2 reacciones.
mucha energía, no hay necesidad de entrar a la ruta. ¿Cuándo vamos a activar? Pues hacer lo contrario. Cuando tengamos, ¿verdad?, una baja cantidad de energía y cuando tengamos piruvato. ¿Así está claro? ¿Sí? Ahí dice en el cuadrito, cómo se activa, cómo se inhibe. Ahí apuntan bien. Qué frío, ¿ah? Vaya, hoy sí está claro. Mira, nos tomamos ahorita con la hora. ¡Hala, eso! Entonces, el piruvato ahorita puede agarrar 3 rutas, pero depende de quién estamos hablando. Si es una levadura, ¿qué pasa con el piruvato? Se vuelve etanol, ¿verdad? Etanol. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el piruvato? ¿Qué pasa con el piruvato cuando tengo una bacteria? ¿Qué hace con él? ¿Lo forma? Lactato, ¿verdad? Ahora, en la mayoría de los animales domésticos, ¿qué vamos a hacer con ese piruvato? ¿Lo vamos a volver? Nombre que se le llama a ese proceso de volver el piruvato ácido pirúvico en acetil-CoA. Entonces veamos dos procesos, que es glucólisis, descarboxilación oxidativa, y ahorita vamos a ver el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori va a suceder porque el músculo esquelético va a agarrar glucosa, la va a convertir en piruvato y ese músculo está en ejercicio. Entonces va a empezar a descomponer ese piruvato y va a formar lactato. El problema es que el músculo esquelético, ese lactato no lo puede almacenar, no se puede almacenar. Entonces, y tampoco lo puede volver en glucosa. Entonces, como no lo puede hacer, lo manda a sangre y le dice al hígado que él sí lo convierta en glucosa o que sí lo pueda almacenar. Vale, entonces vamos. Entonces, los animales domésticos y nosotros no podemos almacenar lactato. Y si llegamos a tener mucho lactato acumulado, va a producirse una acidosis láctica. Ustedes ya saben qué pasa con una acidosis, ¿verdad? Que es malo para los animales. Entonces, como tenemos mucho ácido láctico, vamos a venir y lo vamos a sacar a sangre. Entonces, si yo tengo un caballo que acaba de correr en un endurance y tomo una muestra de sangre, ¿cómo va a estar ese lactato? Hasta arriba, y eso va a ser normal. Pero si es un animal que está en reposo, no tendría por qué estar elevado. ¿Por qué sacamos el ácido láctico del músculo? ¿Por qué? Para llevarlo al hígado. Porque no puede almacenarlo y no puede metabolizar. Vamos y llevamos aquí al hígado. Entre el lactato, y miren, el hígado sí puede volver el lactato piruvato y el piruvato sí lo puede volver en glucosa. Pero miren, esto no es que agarre la glucólisis y la hago al revés. Porque dijimos que no era una ruta reversible. Aquí en esto va a haber otra ruta diferente que la voy a dar en unos días. Es lo que es glucosa. La glucosa sale a sangre y otra vez se la damos. Entonces, el ciclo de Cori es que nosotros músculos que le toca convertir la glucosa en lactato, va a sangre, llega a hígado y convertimos lactato en glucosa y luego va a sangre y llega a músculo. ¿Verdad? Esto es el ciclo de Cori. Entonces, el ciclo de Cori es metabolizar de glucosa a lactato en músculo, vamos a sangre, llegamos a hígado, de hígado de lactato a glucosa, vamos a sangre y llegamos a músculo. ¿Sí? Bueno, entonces estamos aquí. El ciclo de Cori es una vía metabólica que implica una interrelación entre glucosa y lactato y entre músculos e hígado. ¿Verdad? Es denominado también ciclo del ácido láctico. Vamos a tener que, se va a dar el músculo y en los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen mitocondrias. Entonces, si no tienen mitocondrias, ¿qué no va a poder hacer un eritrocito? No puede hacer descarboxilación oxidativa y no puede hacer las lanzaderas, porque no tenemos mitocondrias. Vale. Entonces, vamos a tener que este ciclo va a complementar el proceso y va a utilizar, miren, 4 moléculas de ATP, o sea, para el organismo convertir ácido láctico a glucosa
Pero ¿por qué decía 4 en el otro? Es cierto, porque 2 me lo está dando la glucólisis. Entonces realmente yo solo estoy utilizando 4. Piruvato, lactato y sedalicio. ¿Cómo vamos? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Estamos en músculo. Tiene que ser un músculo activo. Que hizo mucha cuando hacen ejercicio, pues. Cuando hacen mucho ejercicio les duelen los músculos. Pues por acúmulo de ácido láctico. Que agarramos un montón de glucosa, se convierte en piruvato y se está almacenando como ácido láctico. Entonces aquí piruvato, ácido láctico, vamos a sangre, ese lactato lo convierto en piruvato, el piruvato es glucosa y el hígado saca la glucosa a sangre y bueno. Entonces en este momento está elevado el lactato. ¿Qué otra cosa está elevado en sangre en ese momento? Glucosa. Porque está saliendo glucosa del hígado y está saliendo lactato del bueno, fácil, ¿verdad? Que sí que estaba fácil. Ahí estábamos, chicos, no sé si hay dudas. No. 6, pero como aquí tú pusiste 2, por eso es que realmente 4. Nada, menos 4. Aquí es menos 4, ¿verdad? No tuve nada, al contrario. Gasté. Ajá, dicen 2, 6 utilicé, entonces el balance son menos 4. De la glucólisis, ¿verdad? Convertir aquí de glucosa a piruvato es el 2, pero hacerlo al revés, de piruvato a glucosa yo gasto 6. No tengo nada, al contrario, quedo perdiendo 4. Aquí solo es lactato de nitrogenasa. Es la única que vamos a hacer. Una pregunta. Aquí se dice, antes tú utilizas, entonces sería menos 4. Menos 4. Y utilizamos 6. Ajá, utilizamos 6. Y el ATP producido sería 2. Aquí 2. O sea, realmente la pérdida fue 4. Por eso es de que después que hay ejercicio hay dolor y también hay cansancio. ¿Por qué? Porque la energía está reducida. ¿Ya no hay dudas? Hay corto. Miren, ahí estudian porque este corto sí va a venir difícil. ¡Atención! Ajá. ¿Qué pasó? Ajá. Digamos aquí, pero lo que sucede es que aquí el NAT también lo estamos perdiendo, ¿verdad? El NAT reducido. O sea que aquí estamos perdiendo y aquí, ¿verdad? Aquí estamos obteniendo. Ya tuvimos 2, que es el glucólisis normal, ¿verdad? 2. Y esos son los mismos que utilizaste aquí, o sea el NAT queda en 0. Pero para convertir del piruvato a glucosa, o sea al revés, del piruvato para glucosa, tú necesitas 6 ATP. Entonces esos ATP se van a agarrar ahí del ambiente. Entonces estamos utilizando 6 ATP y para sintetizarlo tú solo estás dando 2. Entonces tenemos 2 y estamos utilizando 6 y quedamos a menos 4. O sea, gastamos demasiada energía en producir ácido láctico. No, uso 6 y gasto los 6. 6 y gasto los 6. ¿Ah? Porque aquí empezamos con 2. La ruta me da 2 aquí y aquí usa 6. Entonces va a agarrar 2 de los que la misma ruta produjo y va a agarrar otros 4 de otro lado. O sea que la ruta no está equilibrada, porque lo equilibrado sería que la ruta me diera 6 y usara 6. Estamos completos. Pero al revés, la ruta solo da 2 y gasta 6. ¿Ah? O sea, gasta más de lo que produce. ¿Sí? ¿Está? ¿No está bien? Porque no está bien. Todo desde... ¿Cuál fue el último que vimos? Miren, voy a evaluar desde balance. Porque una persona tuvo bueno el balance neto de
Jóvenes, todos ustedes llevan listo. ¿Hay alguien que no lleve listo? ¿Todos llevan listo? ¿Todos? Bueno, entonces el lunes el grupo que le toca esto no va a tener listo. Van a tener el parcial de bio el lunes de laboratorio. Bueno, entonces el lunes